Continuamos con La Noche. A propósito del tema del día, le preguntamos a nuestros televidentes cómo interpretan el silencio regional ante el encarcelamiento de líderes opositores y la situación del Estado de Derecho en Venezuela. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Y en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, siempre hablan los protagonistas de la noticia. Nuestro subdirector Jefferson Beltrán entrevistó en Ciudad de México al expresidente mexicano Felipe Calderón, quien ha sido uno de los líderes políticos del continente americano que con mayor vehemencia ha llamado la atención frente a la persecución política que sufre la oposición en Venezuela. Calderón cuestionó el silencio que han guardado los mandatarios de la región frente al encarcelamiento de los líderes de la disidencia en Venezuela y aseguró que la libertad de los presos políticos debe ser una exigencia continental. Muy bien, y hasta ahora saludamos en Ciudad de México al señor Felipe Calderón. Él es expresidente de México. Lo hemos querido invitar también para hablar de esta situación que enfrenta la oposición en Venezuela a propósito de las nuevas capturas de diferentes disidentes políticos en el país bolivariano. Señor Felipe Calderón, bienvenido al programa La Noche en NTN 24, el canal de las Américas. Lo escuchan en todo el continente. Me da mucho gusto saludarle, Jefferson, a usted y a todos los colombianos que ven su programa. Señor expresidente Felipe Calderón, usted hace pocos días estuvo en Caracas, intentó visitar a Leopoldo López, uno de los líderes emblemáticos de la oposición y quien ya cumple un año preso en Venezuela. Desde esa experiencia y de lo que usted conoce que ha sucedido en Venezuela en las últimas semanas, en los últimos días, ¿cuál es su opinión frente a la situación que enfrenta la democracia en Venezuela, la situación que sufren los presos políticos y la lucha que está dando la oposición para recuperar sus derechos? Venezuela representa el caso más trágico, pienso yo, de vulnerabilidad de la democracia, de falla democrática, para decirlo con toda claridad. Ahí yo no puedo apreciar desde ningún punto de vista que se estén dando condiciones democráticas, pero algo que agrava esta condición es el carácter represor del gobierno y que está violentando los derechos humanos, que está manteniendo en una presión injusta a decenas de venezolanos por el solo hecho de externar sus ideas, por el solo hecho de manifestar lo que a juicio de todo el mundo es evidente, las precarias condiciones que se viven en Venezuela, el autoritarismo que se está sufriendo ahí, y creo que es deber de todo demócrata, y yo diría de todo ciudadano del mundo, Jefferson, pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela ya. Este aniversario de la prisión de Leopoldo López, pues debe ser un momento propicio para urgir al gobierno venezolano a la liberación de estos presos contenidos injustamente en las prisiones y también para llamar al mundo, a los jefes de Estado, a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a todos, incluso a los aliados de Venezuela, yo diría especialmente a ellos, a que hagamos un esfuerzo por terminar con esta terrible injusticia, por lo pronto con la injusta cárcel de los presos políticos venezolanos y desde luego hacer votos porque Venezuela pueda transitar nuevamente a ser una democracia plena donde pueda además prosperar la economía de sus habitantes. Señor Felipe Calderón, usted me dice que un demócrata debe pedir la libertad de los presos políticos, no debe quedarse callado. ¿Asegura usted esto pues en la respuesta anterior? ¿Por qué cree usted que hay tanto silencio entonces de los mandatarios de la región frente a las violaciones que sufre la oposición en Venezuela, que sufre la democracia en Venezuela? ¿Cree usted que entonces están en extinción los demócratas en el poder en América Latina? Cuando fui a Caracas, yo cité una metáfora que le escuché a Joanny Sánchez, la bloguera cubana, y decía, refiriéndose a Cuba, y se puede aplicar a Venezuela, que en torno a esos países se ha construido un muro que desde adentro se construye con estos gestos autoritarios de parte de los gobiernos locales, pero también es un muro que se construye desde afuera y eso es lo grave. Es un muro que se está levantando con la indiferencia de todos. Yo creo que se reprodujo exacerbándose este modelo diplomático en el cual
la no intervención se está traduciendo como franca complicidad y eso está constituyendo un gravísimo error en el mundo diplomático internacional. Creo que una cosa es no injerencia en decisiones que solo competen a los venezolanos, pero la otra es el tolerar, el no decir nada, de plano ser cómplice de actos que son vejatorios como los que están sufriendo todos los presos políticos en Venezuela. Y creo que mientras estas personas estén sufriendo una presión injusta, separados de sus familias y en algunos casos sufriendo tortura y vejación, pues ya nadie puede quedar callado, Jefferson. Bueno, señor Felipe Calderón, pero usted como expresidente, bueno, expresidente de México, ¿cree usted que en términos pragmáticos, en términos reales, es posible que Nicolás Maduro escuche las reacciones de la comunidad internacional? Porque pues la experiencia dice que los pocos mandatarios que lo han hecho, lo hizo el presidente Martinelli de Panamá en algún momento, pues lo que han recibido son retaliaciones por parte del régimen chavista. Es decir, ¿usted cree que el presidente Maduro sí escuchará algún tipo de llamado de la comunidad internacional o sucederá un ejemplo similar a lo que sucedió en Cuba, que durante más de medio siglo ha tenido un aislamiento de la región, ha recibido condenas a nivel internacional, pero pese a ello la dictadura continúa en el poder? Es posible, por varias razones. En primer lugar, porque es necesario. En segundo lugar, porque no se trata de una injerencia en asuntos de los venezolanos, sino se trata de una protección de principio de los derechos humanos de gente inocente que está siendo atropellada. En tercer lugar, porque la opinión del presidente Maduro pues cada vez es menos relevante y menos creíble en el concierto internacional. Sigue siendo respetable, pero aquí lo relevante es qué opina un ser humano respecto a las condiciones que está viviendo otro ser humano. Y creo que eso es lo que debe sacudir y llamar la conciencia, insisto, de mandatarios, de organismos internacionales, de la propia Organización de las Naciones Unidas, de la OEA, en fin, de todos los que tienen de una manera u otra un compromiso exigible de responsabilidad con los principios de derechos humanos y del humanismo en todo el mundo. Señor expresidente Felipe Calderón, ¿cree usted que el régimen de Nicolás Maduro podrá sostenerse en el poder pese al nefasto manejo que le ha dado a la economía, pese a la grave situación que enfrenta el país en este momento? Hoy muchos se preguntan las razones por las cuales Nicolás Maduro continúa en el poder, pese a ese desabastecimiento que sufren las personas en los supermercados, la falta de alimentos. ¿Usted cree que realmente podrá sostenerse el presidente venezolano en el poder en los próximos meses? Yo no quisiera especular sobre el devenir del gobierno venezolano e insisto de temas que competen a los venezolanos exclusivamente. Yo quiero hacer énfasis en mi solidaridad con los presos políticos que sufren prisión injusta. Es evidente los problemas que está sufriendo Venezuela en lo económico. Tiene la inflación más alta del mundo y a pesar de ese permanente incremento de precios no hay un abasto suficiente. El gobierno lo reconoce, claro que atribuye esta falta de abasto al sector privado. Nosotros creemos que yo opino como economista que son fallas claramente regulatorias. El control de precios, la dosificación, el control del tipo de cambio solo generan, y no me refiero solo a Venezuela, ha sido la experiencia que ha ocurrido en todos los países donde se ha aplicado esas medidas, solo genera precisamente escasez y mercado negro, una gran especulación donde solo se enriquecen unos pocos, generalmente vinculados al gobierno, que pueden tener acceso tanto a las divisas como a las importaciones de bienes y servicios. Yo pienso que esa situación está cayendo como plomo sobre los venezolanos, no solo sobre los opositores, sino también sobre gente que ha sido afín al gobierno, que ha sido muy chavista todo el tiempo. Son gente que está sufriendo algo que es un dolor evitable, que eso se puede cambiar. Ahora, si el gobierno de Maduro reflexionara, podría contar con la solidaridad internacional para tomar las decisiones correctas y cambiar para bien estos gravísimos problemas. Pero es una situación ya insostenible, es evidente, para los venezolanos, para las venezolanas, para los venezolanos. La propia reacción, asumo lo que ha ocurrido en otras sociedades cuando se dan estos problemas de escasez, de inflación, de incertidumbre, de falta de crecimiento, de recesión, incluso de violencia,
pues generan una gran insatisfacción popular que a mi juicio también debiera preocupar al propio presidente Maduro y al gobierno venezolano. Y son cosas que se pueden corregir, son cosas que si se actuara con buena fe y si se escucharan estos mensajes y se hicieran gestos de justicia como los que estamos reclamando para los presos políticos objeto de presión injusta, creo que tendría la solidaridad internacional para sacar adelante en términos económicos a Venezuela. Estamos dialogando con el expresidente Felipe Calderón, expresidente de México, uno de los exmandatarios que con mayor vehemencia ha denunciado a nivel internacional los atropellos que sufre la democracia en Venezuela. Señor Felipe Calderón, ¿cómo hacer para que sea la democracia realmente el eje que una y que logre una integración en nuestro continente? Usted muy bien sabe que nosotros, en el hemisferio, tenemos una carta democrática en la OEA y que todos los gobiernos se han comprometido a defenderla. Pero ¿qué está haciendo falta para que realmente sea la democracia el elemento que cohesione, que una, que integre a todos los latinoamericanos e inclusive que en una situación como la que actualmente enfrenta Venezuela, pues los lleve a todos ellos a invocar esa Carta Democrática, que es el único instrumento internacional que existe para defender la democracia en los países donde se está viendo afectada? Hay que hacer valer la Carta Democrática. Quizá hay mandatarios que incluso no tengan muy presente lo que la Carta Democrática dice. Quizá hay una percepción general de que los gobiernos democráticos o los regímenes democráticos nada tienen que ver con la suerte de los ciudadanos de otros países, y eso no es cierto. Tanto la Carta Democrática de las Naciones Unidas como muchos documentos internacionales hacen referencia clara a la vigencia plena de los derechos humanos y los principios democráticos que todos decimos sostener. De manera tal que hay que hacer funcionar los organismos democráticos para preservar la democracia como un principio universal, y la labor que ustedes hacen en los medios de comunicación, la labor que todos podemos hacer con voces que pueden ser más o menos escuchadas. La mía ahora es la de un ciudadano, pero creo que eso no debe llevarnos a escatimar lo que podamos hacer. Yo creo que todas las voces deben alzarse para precisamente a través de los medios diplomáticos internacionales, como los instrumentos de derecho internacional que está citando, a través de ellos se puedan hacer los llamados necesarios y haya una reacción del gobierno venezolano. Creo que el propio gobierno venezolano está pues, acosado por su propia realidad, en una quiebra económica en el país. Puede estar acusando a todos los males que quiera acusar, pero la realidad es esa, y creo que en la medida en que reprima a la ciudadanía, como lo prueba la prisión injusta de Leopoldo López y sus compañeros, en esa misma medida solo está cavando hacia el deterioro aún mayor de las condiciones de vida sociales y económicas, ya no digamos políticas, en Venezuela. Insisto, él puede llamar, él puede contar con la solidaridad internacional si toma el camino correcto. Señor Calderón, pero usted habla de hacer respetar las funciones de los organismos que defienden las democracias. ¿Cómo hacerlos defender si los países que no respetan la democracia pues no reciben ninguna sanción y por el contrario pensaría uno, a juzgar por los últimos hechos, que reciben beneficios, como por ejemplo el caso de Cuba, que sin ser un país que respeta los derechos humanos ni la democracia, asistirá como cualquier otro a la Cumbre de las Américas que alberga solo a países democráticos? ¿A qué responde esa contradicción, señor Calderón? La verdad es que en un contexto como el que tenemos, donde es muy difícil utilizar los instrumentos internacionales para decir quién es demócrata y quién no, se generan estas confusiones, porque con la misma validez de su pregunta habría que decir, ¿y por qué se permite que en este caso Venezuela esté también, o por qué participa o participaban en las iberoamericanas, o por qué en la propia Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o en las propias Naciones Unidas? La verdad es que los organismos internacionales integran una pluralidad de países, pero eso no debe obstar para que en el ámbito de la vigencia del derecho internacional y desde la fortaleza de estas organizaciones se actúe con determinación para que prevalezca democracia y derechos humanos donde no prevalece, incluyendo Cuba e incluyendo Venezuela. En otras palabras, creo que, siendo una pregunta pertinente, la explicación está en la propia organización internacional, que prevé que, independientemente de las consideraciones que todos podamos tener de un país u otro en lo específico, pueda haber esta legitimidad de reunión y de organización, pero a la vez
con tales instrumentos legítimos se actúe y no se incurre en las omisiones que estamos viendo ahora para que las cosas cambien allí donde los principios puedan haber sido vulnerados. Expresidente Felipe Calderón, ¿usted cree realmente que vamos a ver democracia en Cuba en el corto plazo, luego de estas últimas decisiones que ha tomado los Estados Unidos, no solamente de restablecer relaciones diplomáticas, políticas, económicas con La Habana, Cuba, sino también eventualmente levantar ese bloqueo? Habrá democracia en Cuba, desde luego. No sé si ahora, mire, cuando yo nací ya era presidente Fidel Castro en Cuba. Y creo que pues nadie hubiera pensado entonces que eso se hubiese prolongado hasta ahora, ¿no? Pero habrá democracia en Cuba, pero para ello se requiere que ustedes sigan levantando su voz, que nosotros, los políticos en ejercicio, o ya no en subejercicio, digamos, pero en otras áreas sigamos levantando la voz, que la levanten los empresarios, que la levanten los cubanos mismos, los venezolanos, y que ese muro de silencio alrededor de estos países que tanto sufren, pues se caiga. Se cayó el muro de Berlín, es tiempo de que caiga también el muro de Cuba y el muro de Venezuela y tantos otros que se están construyendo alrededor del mundo. Señor Felipe Calderón, América Latina tuvo un crecimiento económico magnífico y a pesar de ese crecimiento económico que fue envidiado en el resto del mundo, no pudimos superar uno de los principales problemas que enfrentamos, que es el problema de la desigualdad, o por lo menos no lo logramos al ritmo en el que queríamos que fuera superada. En ese contexto y teniendo en cuenta el avance y la fuerza que están adquiriendo los populismos en países como España y como Grecia, ¿cree usted que en nuestro continente pueden volver a proliferar y adquirir fuerza política populismos que ofrecen soluciones fáciles, pero al mismo tiempo inaplicables a los grandes problemas que genera la desigualdad? Son varias preguntas. Primero, el crecimiento económico en América Latina, sobre todo en Sudamérica, la década pasada obedeció al boom en el precio de los commodities, un aumento muy alto en el precio de los commodities, que a su vez fue generado, entre otros factores, por la entrada de China al comercio internacional. Ahora que el ritmo de crecimiento de China se ha desacelerado y que han terminado varias burbujas especulativas, el precio de los commodities ha vuelto otra vez a una tendencia decreciente y eso ha frenado el crecimiento de muchos países que dependían fundamentalmente de la venta de materias primas, de alimentos, de minerales, de petróleo. La clave para nuestros países es poner mayor valor agregado en el producto de cada uno, concretamente de manufacturas, industria, comercio y servicios, para evitar estas fluctuaciones de precios de materias primas. Segundo, a mi juicio en muchos países sí se redujo la pobreza, lo cual es un componente muy importante para reducir desigualdad, pero ahora el reto es, insisto, volver a sostener esas tasas de crecimiento con una política que no la da el mercado sola, que es de igualdad de oportunidades. Ahora bien, usted señala correctamente, mientras exista inequidad, mientras exista recesión económica, eso es pues un caldo de cultivo muy propicio para precisamente movimientos populistas que son enormemente peligrosos y que a la larga o a la corta terminan siendo todavía más dañinos para las poblaciones a las que se dice representar. En otras palabras, un movimiento populista como los que hemos sufrido en América Latina y como el que ahora tiene España con el grupo Podemos, por ejemplo, critica una situación que es delicada en España, pero si a España le empieza a ocurrir con un gobierno populista lo que está ocurriendo en Venezuela, yo quisiera ver a los españoles que ahora apoyan a Podemos, ¿no?, peleando por encontrar, pues no sé, un litro de leche en los supermercados y haciendo filas interminables para poder conseguir el pan de cada día. Yo creo que tenemos que estar bien conscientes de qué originan estos fenómenos populistas, pero también cuáles son las consecuencias de no advertir a tiempo de su propio peligro. Expresidente Felipe Calderón, yo le agradezco que usted nos haya acompañado desde Ciudad de México, pero pues antes de despedirlo, usted me dijo que tenía en sus manos una carta que quería compartir con nosotros, una carta que tiene que ver con la oposición venezolana. Lo quiero escuchar. Al contrario, Jefferson, y te voy a pedir que me permitas leer una carta que me llegó recientemente del propio Leopoldo López, la envía desde la cárcel militar de Ramo Verde y dice lo siguiente. Estimado presidente Calderón, quiero transmitirle nuestro profundo agradecimiento por su visita a Venezuela. Usted podrá constatar de manera directa la profundidad de la crisis a la que nos ha sometido a todos los venezolanos
el régimen de Nicolás Maduro. Más allá de la crisis, también espero haya podido apreciar que estamos preparados para un cambio político que le abra las puertas a un mejor futuro para todos los venezolanos. En este sentido, le pido respetuosamente que pueda dar testimonio de nuestra legítima, democrática y constitucional aspiración de lograr este cambio lo más pronto posible. Desde mi celda en Ramo Verde y lleno de esperanza por la mejor Venezuela, le mando un fuerte abrazo, Leopoldo López. Es la carta que a mí me llena de motivación y de esperanza, y le reitero a Leopoldo López y a su familia nuestra profunda solidaridad con ellos y la solidaridad de los demócratas del mundo con los venezolanos. Expresidente Felipe Calderón, ¿y qué le responde usted al líder político, al preso político y líder de oposición Leopoldo López, quien ya completa un año privado de la libertad en una cárcel venezolana? Que estamos con Leopoldo López, como el poema de Paul Eluard que leí en Venezuela. Leopoldo es un amigo que está preso porque ha dicho lo que piensa, y nuestras voces solo pueden ser para proclamar la libertad de él, la libertad de todos los presos políticos que sufren una prisión injusta en Venezuela, y desde luego el fin de este hostigamiento, este sacrificio, esta represión sobre gente inocente en Venezuela. Esa y nuestras acciones pueden ser la única respuesta a una carta como esta. Señor expresidente de México, Felipe Calderón, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al canal NTN 24, el canal de las Américas, a todos nuestros televidentes en el continente americano. Le agradezco esta amable y reveladora entrevista, un análisis que usted hace de la situación que enfrenta la democracia en nuestro continente. Al contrario. A propósito del tema del día, le estamos preguntando a nuestros televidentes cómo interpretan el silencio regional ante el encarcelamiento de líderes opositores y la situación del Estado de Derecho en Venezuela. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer algunos mensajes que nos llegan de ustedes, los televidentes, a esta hora. Lesbi Hidalgo escribe: más tristeza da el silencio cómplice de los venezolanos ante tanto ultraje, muerte y prisión injusta. También escribe Raúl Javier. Dice: el petróleo y otras tantas prebendas dadas por el régimen a sus aliados latinoamericanos a cambio de silencio cómplice. Y Eric Marshall escribe: el silencio es complicidad y el encarcelamiento a opositores es cobardía. Ya volvemos para conversar con Oriet Ledesma, la hija del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, el más reciente preso político del régimen de Nicolás Maduro. Ya regresamos con La Noche.